por la visita. Para los que no saben, bueno, si es que saben recién que esta es la cabina 7, que es parte del Instituto Milenio de Oceanografía, aparte de la casa que se inauguró la semana pasada. Este es el otro punto que el instituto tiene para ir formando a las nuevas generaciones. Les contamos que acá hay hartos estudiantes de doctorado, de postdoc, hay algunos técnicos del instituto. Y bueno, la idea de estas reuniones nace principalmente con crear un espacio de divulgación científica dentro del grupo de nosotros. Por una parte, mostrar un poco los trabajos que se están haciendo, conocerse entre los laboratorios, el de zooplancton con el de física, el de química con el de física, el de biología con el de satélite y un poco saber un poco de todos quiénes están haciendo qué cosa y conocernos un poco en la parte académica, ver si se puede generar lazos, porque alguno necesita un dato de temperatura que a lo mejor una persona acá al lado lo tiene y puede generar cooperaciones. Y por otra parte, el objetivo principal también es generar un espacio de relación más humana, pública, donde después de estas charlas nos quedemos un rato y podamos discutir un poco de las mismas ciencias o cualquier cosa de la contingencia nacional, pero conocernos un poco más como personas. Así que ese es un poco el objetivo de este seminario. Empezamos el primer seminario como con 4 o 5 invitados. Bueno, Frank estuvo ahí la primera. Yo creo que al final va a repetir porque fueron muy pocos los que vieron su charla, igual que la mía. Así que bueno, ya vamos en el 7º seminario. Hoy tenemos un invitado especial de la región de Valparaíso, así que también estamos invitando a la gente de regiones que venga a participar. Una que viene a participar y otra que también aprovecha el espacio para poder trabajar con gente y afianzar un poco los lazos que se han ido generando en las reuniones anuales simplemente. Así que ya no doy más la lata. El invitado de hoy es Ramiro Riquelme, creo que todos lo conocen, ya es un especialista en krill, así que él nos va a contar un poco sobre estas centinelas del cambio climático, cómo van a ser afectados y un poco su patrón, distribución y todo. Así que él va a hablar más. Y bueno, Pierre Amael, él es postdoc del instituto, trabaja con Samuel, principalmente con Samuel Ormazábal, pero también trabaja con Carmen Morales y otros personajes más. Y él va a hablar un poco de la limitación del hierro y la relación con la productividad acá en el Pacífico Suroriental. ¿Cómo funciona esto? Ya para terminar, bueno, el tiempo es ilimitado, pero más o menos son 30 minutos que se da para una presentación. La presentación es un poco abierta, con una discusión abierta. Si alguien quiere hacer un comentario así como bien atinado o no tan atinado en el momento, es bueno porque se genera una flexibilidad en cuanto a las presentaciones. Y antes de que empiecen las presentaciones, por favor, apaguen los celulares, con respeto acá al expositor. Y eso, así que Ramiro, más o menos 30 minutos, te puedes pasar un poco, no hay problema. Y no, nada, muchas gracias por venir y espero que les guste el seminario. ¿Cómo la hago aquí? Me ayudo con eso. Está ahí F5. ¿F5? No. Hola, buenas. ¿Está bien, no? Para los que no me conocen, bueno, soy Ramiro Riquelme, investigador joven, todavía joven. Aunque no lo crean, investigador joven asociado al IMO. Y además trabajo como profesor asistente en el departamento de zoología de esta universidad, donde está el edificio de la ballena, tercer piso. Ahí por si en algún momento necesitan ubicarme. Y la verdad de las cosas es que lo que les voy a contar es una historia inconclusa, es más bien una idea con la cual me he estado topando hace algún tiempo. No tiene que ver con el proyecto que en este momento ejecuto, un proyecto Fondesit, donde intento estudiar trama astrófica a través de ácido graso, señal isotópica y ver cómo los eufausios o el krill, el rol funcional en la trama trófica. Esto en realidad es más bien como, podríamos decirlo, en una volada, ¿ya? Generalmente voy topándome con cosas nuevas y trato de indagar un poquitito.
Y en el crucero del 2015, si mal no recuerdo, el Lowfox 1, en la segunda tramo, en la segunda pata, nos encontramos con algunas cosas que interesantes. Muchas de ellas ya se sabían, pero lo de centinela tiene que ver, es una palabra bien cuyo origen es más bien militar. El centinela es un vigía, ¿cierto? Es alguien que, este militar que mandan adelante con unos binoculares al frente de batalla, mientras que el pelotón, ¿cierto? La masa militar queda atrás. Entonces él va, recaba información, ¿cierto? Y después la remite al grupo, ¿no? Bueno, esa es la idea de centinela. Y cuando hablamos de centinela del cambio climático, en realidad me refiero básicamente a un organismo que, entre comillas, se adelanta un poco a la contingencia y está situado en un ambiente que en otros lugares o a escala planetaria está pronosticado que vaya a ocurrir en muchos años más. Entonces la idea es que este militar, ¿cierto?, va al futuro, ¿cierto?, y la idea es que regrese con información. De ahí viene un poco la idea de centinela. Y hay muchos organismos que son centinelas, ¿ya? Ahí están los cupepos, y últimamente la literatura se ha incrementado de manera exponencial en los últimos 10-15 años, con lo que todos nosotros ya conocemos porque la vemos prácticamente en las noticias, con todos los organismos gelatinosos, medusas, ctenóforos, mirarios, salpas, ¿ya?, etc. El caso que les voy a presentar es una idea en relación a los eufausios o el krill, que es lo que estudio frecuentemente, ¿ya? Solamente mencionar que en esta primera instancia, Iván Pérez, más conocido como Cubanacam, me está colaborando bastante en esta parte. Nicolás Alegría, que trabaja en el INPESCA. Bueno, Cristian Varga también está asesorándome con algunas cosas que les voy a mostrar, y Rubén también, con quien estamos trabajando ya bastantes años. Como varios de ustedes saben, el crucero Lowfox se hizo, ¿cierto?, en la zona norte de Chile. Para los que no se olvidaron, hay una primera transecta que está frente a Iquique, que se ve ahí muy chiquitito, pero en realidad es más hacia afuera. Y la segunda parte fue desde Iquique hacia el sur, o sea, hacia Valparaíso. Y por esas cosas raras de curioso en realidad y de aguja, se me ocurrió prender los ecosondas del buque, y estaban apagados todos. Y el buque empezó a registrar en este tramo particularmente diversas variables, ¿ya? Y lo que les voy a mostrar es básicamente corresponde a una zona que está al sur de Antofagasta y que llega más o menos al sector de Pan de Azúcar, no sé si ubican tercera región. Este es el buque en el cual se hizo el muestreo, ¿ya? Los datos que les voy a mostrar corresponden a una ecosonda, ese es el nombre, que es un equipo de última generación. A propósito, el buque dispone del último instrumental acústico en el mundo, ¿ya? Es uno de los barcos más modernos en su tipo en el mundo. Y más o menos así se vería, esta foto no es del cabo, pero más o menos así se vería el sensor que está, ¿cierto?, apuntando hacia abajo. O bien otras versiones tienen una estructura que va, ¿cierto?, inmersa por debajo. Y básicamente, ¿cierto?, lo que hace este equipo a través de ultrasonido, de ondas acústicas, va monitoreando a distintas frecuencias. Este sensor consta de 6 frecuencias: 38, 35, 120, 100 y no recuerdo las otras 400, no me acuerdo, no me las sé todas de memoria. Y la idea es aplicar una técnica que se usa ampliamente en pesquería para detectar
cardúmenes de peces pelágicos. Se usa mucho. Y de hecho, en Chile hay una data increíble, una base de datos muy grande, muy extensa, que se ha dejado un poco al olvido, porque muy pocas personas se dedican a ver esta señal acústica, a procesarla, a filtrarla y ver, ¿cierto?, que detrás de esa señal hay zooplancton. Y la cantidad que hay de datos, de información, es abrumadora. El problema es que no siempre está quizás la colaboración, ¿no? Hay muchos barcos o empresas o institutos que tienen un funcionamiento quizás no de acceso público a los datos, a la información, pero hay mucha información. Y bueno, y como les contaba Iván Pérez, que trabaja en la Universidad de Puerto Montt, él ya lleva hace varios años, 2 o 3, quizás más, unos 5 años, identificando zooplancton a través de métodos acústicos. Y obviamente una cosa es la señal acústica y otra cosa que nos permite validar, ¿cierto?, como todos los sensores, toda la información que te arroja un sensor, ya sea satelital, acústico, de cualquier tipo, tiene que ser validado, ¿ya?, de manera de poder contrastar lo que arroja, en este caso el programa, con la realidad. Y para ver la realidad, entonces, la validación se hace con una red. En el caso que empleamos en el crucero fue una red Tracker. Y el método consiste en un trabajo de un grupo de investigadores peruanos, donde trabajaron exclusivamente con eufausios, pero de manera muy sencilla. Lo que se hace es filtrar la señal a través de un algoritmo, y este permite discernir entre peces y aquellos que no son peces. Y dentro de aquellos organismos que no son peces, los separa de nuevo en 2. El Blue Noise, que corresponden a larvas de peces, gelatinosos, sifonóforos, ¿ya?, que generalmente se asocian con organismos que tienen una vejiga natatoria o que son más voluminosos, ¿ya?, o acuosos, ¿ya? Y están los fluid-like, que corresponden o generalmente se asocian con copepos, cosalpas, sifonóforos, eufausios, crustáceos de ese tipo, ¿ya? Y se recuerdan, aquí en esa flechita, aquí comienza el estudio, el ecograma que les voy a mostrar ahora. Entonces, inclusive está la hora, la latitud, el día que corresponde, y esto es básicamente casi un día completo. Entonces aquí se ve la migración vertical de organismos. Este es el ecograma total, la señal sin filtrado. Inclusive hay algunos, en algún momento del tiempo se logra pesquisar los instrumentos, ¿ya?, como esas señales que están ahí. Y hay un momento en que el barco, ¿cierto?, puede estar fijo o bien puede estar navegando. Se puede usar en ambas escenarios, ¿ya? Y obviamente la flecha indica acá una bajada, ¿cierto?, del plancton a las... no alcanzo a ver bien. 3, 4, 10, 9, a las 8 de la mañana, 8, 9 de la mañana, después que hay un grupo que sube como a media agua, y después a las 10 de la noche vuelve a subir otro grupo. Este no necesariamente tiene que ser el mismo grupo de organismos, ¿ya? Y bueno, y cuando andamos buscando por eufausios, ¿cierto?, nos quedamos con el filtro del fluid-like, en este caso a 38 kHz, a esa frecuencia, y lo que está en colores más rojos, ¿ya?, corresponde más o menos a lo que tenemos, a lo que está descrito como la señal de organismos quitinosos, ¿ya?, en particular eufausios. Y vemos que hay una gran cantidad, ¿ya?, y estos valores que ustedes probablemente no alcancen a ver
se les llama NASC, que es un índice de abundancia, que los pesqueros, ya, los que trabajan en pesquería, lo usan muchísimo, ya, para estimar abundancia en función de una milla cuadrada. ¿Ya? Y la misma señal, pero ahora filtrada a 120 kHz, donde los colores más cafecitos, los que están acá en oscuridad, también nos indican la señal de organismos quitinosos. Muchas veces lo que se hace es, para reproducir una señal compuesta, es que se restan, o sea, se busca la diferencia, en este caso entre la señal del 120 menos la señal de 38 kHz. Y uno se queda con una imagen más completa. Lo otro interesante es que me compartió Iván, es que hay una importante cantidad y el algoritmo muestra que es una abundancia muy grande de peces, ¿ya? Y estamos hablando, esto tiene 50, 100, 150, estamos hablando de sobre los 200, o sea, por debajo de los 200 metros de profundidad. Lo cual echa un poco o pone un poco en tela de duda si estos organismos pueden migrar, pero aparentemente están co-migrando el zooplancton con los peces. ¿Ya? Eso se ve tanto en la frecuencia 38 como en la frecuencia de 120. ¿Ya? Migración, etc. Bueno, la validación, las redes no mienten, y quienes estuvieron en ese crucero, bueno, a Carlos aquí presente, bueno, Gabriel, ¿quién más anda en ese crucero? No recuerdo aquí. Bueno, andaban varios. Y a varios que estuvieron sin internet. Ah, sí. Les consta que tanto de día como de noche la abundancia de eufausios fue importante. Algunos se entretuvieron hasta haciendo videos con cámara GoPro y estaban felices. Bueno, así que la red, esta es una red profunda, que este es un muestreo de día, una red profunda por debajo de los 400 metros, y las redes superficiales que están acá hay una integrada. Y obviamente también hicimos trabajo observando bajo lupas, y obviamente estaban muy contentos los eufausios. Una, porque tenían mucho alimento, y ese es un indicador de que gozan de buena salud. El hepatopáncreas también se ve bastante bien, que es otro indicador de que están sanitas estos organismos. Y otra cosa, no anecdótica, pero que llama la atención, es que prácticamente todas eran hembras. Y no solamente eso, sino que además estaban grávidas. ¿Ya? De hecho, aquí no creo que lo alcancen a ver, pero ahí hay una pequeña, no sé si un bultito. Eso corresponde al espermatóforo, ¿cierto? Que queda muchas veces adherido a la hembra. El espermatóforo es un saco de esperma que transfiere el macho a la hembra. Y muchas veces queda adherido. Inclusive hay algunos que postulan que hay algunos trabajos que indican que la hembra puede ir tomando cierto esperma a libre demanda y ir fecundando sus huevitos. ¿Ya? Ustedes no se logran dar cuenta acá, pero todo esto acá, aquí está lleno de células que están madurando y que después se transforman en un huevito. Y la hembra los libera por esta zona. De hecho, si ustedes recuerdan, algunos de los que estaban ahí en el crucero, si se acuerdan, dejamos varias hembras incubando, las dejamos en una cámara fría y al día siguiente estaba lleno de huevos. O sea, estaban prácticamente listas para desovar y liberar sus huevos. ¿Ya? Y bueno, aquí hay especies, habían varias especies, por lo menos lo que recuerdo es Eufausia aximia y Eufausia mucronata, de las que recuerdo. ¿Dónde viene la parte más interesante? La parte más interesante que por lo menos a mí me llamó la atención es de que al menos cuando uno caracteriza la columna de agua en términos físico-químicos, como la temperatura, densidad, salinidad y oxígeno disuelto,
uno se da cuenta que la zona, el borde superior del límite, el límite superior de la mínima de oxígeno está un poquito más abajo de los qué sé yo, 60 metros y permanece a lo largo de prácticamente toda la segunda, la transecta completa. Acá está Iquique, por acá está 29, la altura de La Serena, Coquimbo, más o menos, aprox. ¿Cómo? Punta Chola. Punta Chola, ya. Claro, pero cerca. Entonces, evidentemente los eufausios están migrando, ¿cierto?, a una zona con déficit de oxígeno, ya con muy poco oxígeno. Y lo interesante, o quizás lo nuevo, porque en realidad que los eufausios migren no es nada nuevo, que los eufausios en la corriente de Humboldt ingresen a la zona de mínimo oxígeno tampoco no es nada nuevo. ¿Dónde está un poquito la novedad que encuentro yo? Es que de acuerdo con este indicador, que es de nitrito, no solamente ya podríamos estar hablando que es prácticamente anóxico, más que bajo en oxígeno. Y además, bueno, gracias al trabajo que hizo o que desarrolla Cristian Vargas y su grupo, su equipo, además, precisamente en esta zona donde se concentran, de acuerdo con los ecogramas y de acuerdo con la profundidad de las redes, los eufausios se concentran en una zona que no solamente tiene muy poco oxígeno o es prácticamente anóxica, sino que además tiene un pH de alrededor de 7.5 y una presión parcial de CO2 de alrededor de 1400. Y es este escenario, el de 7.5 de pH y 1400 en presión parcial de CO2, es este escenario que aquí es en un ambiente natural, es lo que se ha proyectado, ¿cierto?, de acuerdo con el IPCC y otros autores, para un futuro, ¿ya? Entonces de aquí un poco viene esta idea de que estos organismos podrían ser, o nos podría considerar como centinelas, ¿sabes? Se pegan un viaje, ¿cierto?, una cámara, una cápsula al futuro, llegan a una zona que está proyectada para el planeta, para que ocurra en décadas y décadas más adelante, pero ellos ya están viviendo aquí, ahora. Entonces, bueno, como les dije, estas son ideas, son cosas bastante inconclusas, estoy intentando colaborar con otros investigadores. Yo no soy especialista en este tipo de cosas, ni pretendo serlo, por eso me prefiero colaborar y hacer un trabajo más transversal. Entonces ya sabemos que están ahí, o al menos esa es la evidencia que tenemos, una evidencia acústica y una evidencia a partir de las redes. Lo que no tenemos muy claro es cómo lo hacen. La respuesta obvia y lógica es que, bueno, sus tasas metabólicas, de acuerdo con los autores, el metabolismo tiende a disminuir a tal punto de que prácticamente ellos están en un nivel muy bajo. Entonces eso les permite aguantar y tolerar por varias horas condiciones hipoxicas, ¿ya? De acuerdo con este autor, el metabolismo aeróbico puede disminuir más de un 50%, ¿ya? Y la acumulación de lactato, ¿cierto?, contribuye, pero solamente en una parte. Entonces hay como una parte que está media nebulosa, como que no se sabe muy bien. Y obviamente este tipo de antecedente plantea interrogantes. Bueno, entonces, si disminuye el metabolismo, pero además no es solamente el lactato, sino que pueden haber otras, uno se pregunta, bueno, ¿qué otro metabolismo o qué otro compuesto uno puede pesquisar para decir, esta es la vía metabólica que está usando? Y la verdad es que hay mucho que aprender aquí. Y la otra herramienta que estoy explorando con colegas, porque no es mi área, no es mi expertise, es ver la expresión génica. O sea, a partir de una aproximación genética, ver cómo estos organismos, cuáles son los genes que se están expresando cuando estos organismos descienden a aguas hipóxicas y después vuelven a subir a aguas oxigenadas en un ciclo de 24 horas.
una de las cosas más dramáticas y que no impide hacer un estudio acabado es básicamente el tamaño del genoma del crimen. Ya aquí puse una comparación, estamos hablando de 48 gigas de pares de base versus el genoma del humano, que tiene alrededor de 3. Entonces, muchas de esas secciones o trocitos del genoma del crimen están repetidos, ¿ya? Por lo tanto, hay una sección muy probablemente, porque la verdad es que no se sabe, probablemente sea una sección muy corta la que en realidad entregue información útil. El tema es que todo esto es sinónimo de dinero y generalmente las investigaciones no están, los laboratorios no financian trabajos de esta envergadura, ¿ya? Solamente a modo de ejemplo, este es un trabajo de Bettina Meyer, una colega alemana del ABI. Es un trabajo que publicó hace un par de años, donde ella intentó hacer más o menos esto de la expresión génica. Y el grueso en este diagrama de torta, el grueso de este trocito rojo corresponde, ¿cierto?, a procesos metabólicos, ¿ya? También hay metabolismo de proteínas, que se lleva un 23%, pero el trozo más grande de la torta se lo lleva lo que corresponde a procesos metabólicos. Y dentro de este trocito, ¿ya?, hay una segunda torta que habla de los procesos metabólicos, ¿verdad? Y aquí hay identificados varios procesos, ¿ya? Procesos metabólicos del carbohidrato, procesos metabólicos de aminoácidos celulares, procesos de óxido de reducción, etc. ¿Ya? Inclusive hay una tortita verde, un trozo verde, donde con un 23% que es bastante, que otros, o sea, pueden haber muchos. Esto está hecho para Euphausia superba. No, se te iba a preguntar que... Sí, esto está hecho para Euphausia superba, que es la especie más abundante, más conocida en el océano austral, ya en la Antártida. Y obviamente ellos detectan todo este tipo de cosas, y donde está quizás el desafío para nosotros, ya estoy hablando no a nombre mío, sino de las personas con las que yo colaboro y la gente interesada en este tipo de temas. El desafío es que Euphausia superba, el krill antártico, no está sujeto a un ambiente hipóxico, ¿ya? Y todas las pruebas que se hacen en Euphausia superba, todas, absolutamente todas, de bajar el pH, de aumentar la presión parcial de CO2, de bajar el oxígeno, todas son hechas bajo condiciones de laboratorio. Nosotros acá tenemos un laboratorio natural, ¿ya?, con limitaciones técnicas, hay limitaciones logísticas, todas las que ustedes puedan imaginarse, horas HH, horas hombre, horas de barco, etc. Pero está aquí a la mano, ¿cierto? No tenemos que hacer grandes viajes a ningún lado, tenemos este laboratorio aquí. Entonces quizás el desafío es decirle a la comunidad científica que en realidad los organismos que tenemos acá, los FAOS, los COPEPO, entre otros, nos pueden dar una información de cómo las especies se pueden adaptar. Inclusive esta especie como esta, Euphausia superba, cómo se podría llegar a adaptar en 50, 100 años, 200 años más adelante, a partir de la información que vamos a obtener de las especies de acá. Y bueno, Edward Brinton, considerado el padre de los eufausios, tiene esta frase célebre que a mí me encanta: nunca vamos a poder entender completamente la variabilidad de vida en el océano, pero no desmayemos, ¿ya? Sigamos intentando.